Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de este personaje legendario de la filosofía moderna llamado Michel Foucault. Esta es la introducción que aparece en Wikipedia, por aquello de que ustedes quieran continuar o profundizar un poco en el estudio de Foucault. Paul Michel Foucault nace el 15 de octubre de 1926 en París y muere el 25 de junio de 1984. Fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia entre 1970 y 1984. En reemplazo de la Cátedra de Historia del Pensamiento Filosófico que ocupó hasta su muerte Jean Hippolyte. El 12 de abril de 1970, la Asamblea General de Profesores del Colegio de Francia eligió a Michel Foucault, que por entonces tenía 43 años, como titular de la nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Su análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En los años 60, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante, aunque haya usado de un modo personal los métodos de dicho enfoque. Las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica a la pretensión sígnica, dejando de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder y biopolítica. Foucault rechazó las etiquetas de postestructuralista y postmoderno que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Immanuel Kant. En el texto, que es la ilustración, definió mejor su proyecto teórico como una ontología crítica de la actualidad. Su genealogía del conocimiento es una alusión directa a la idea nietzscheana de la genealogía de la moral. En una de sus últimas entrevistas afirmaría: soy un nietzscheano. Reconocería también una deuda con el pensamiento de Martin Heidegger y sus críticas al sujeto cartesiano y la tecne occidental. Heidegger ha sido un filósofo esencial para mí, declararía en junio de 1984, aunque criticaría varias veces posiciones esenciales de Heidegger, tales como su interpretación de la historia de la verdad en Occidente como un olvido del ser. En el año 2007, Foucault fue considerado por el Times Higher Education Guide como el autor más citado del mundo en el ámbito de humanidades en dicho año. Le cedo el micrófono a mi compañera y esposa querida, Paola Fernández Carmiol, haciéndole de plano una pregunta muy difícil por lo amplia que es cuando se considera Foucault el personaje cuestionado, y es: ¿quién es a nivel intelectual Foucault? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y, les comento un poco que mi acercamiento a Foucault fue a través del estudio de la filosofía del derecho. Entonces, muy específicamente, por eso hoy quisimos hablar del panóptico, que es apenas uno de los aportes de las teorías que este autor propuso. ¿Quién es él? Foucault es parte de todo un movimiento intelectual que surge en Francia. En este movimiento, una de las bases del estudio es el análisis del lenguaje y cómo a través de él se configuran todas las relaciones de poder. No es el único que habló de esto. De hecho, en el Colegio de Francia, en la época que él estuvo,
trabajando. Hubo otras figuras muy importantes. El Colegio de Francia como tal fue una institución que tuvo un tipo de ilustración en esa época, ¿verdad? Para que se den una idea, el Colegio de Francia era una institución totalmente abierta donde las clases se ejercían de forma esporádica. Uno no sabía exactamente cuál profesor iba a llegar ese día a dar una cátedra, ¿verdad? Había profesores invitados, había siempre una expectativa en la población estudiantil. No se hacían exámenes a como estamos acostumbrados, ¿no? Ellos tenían otras metodologías, consideraban la academia más parecida a lo que había en Grecia antes, que era incluso estructuras abiertas, a veces no tenían ni edificio, recuerdo aquel movimiento, ¿cómo eran? Peripatéticos, algo así, que caminaban, lo que hacía era, sí, lo que hacía era caminar y caminar mientras iba dando la clase, el que quería lo seguía, ¿verdad? Iba poniendo atención. Entonces, en ese sentido, ellos como institución ya eran bastante disruptivos de la institucionalidad, bastante críticos, y reunieron a todas estas mentes que conformaron un movimiento muy importante, que es el estructuralismo. Michel Foucault, lo que pasa es que se vuelve todo un rockstar, por decirlo así, de la filosofía, mucho en parte por su forma de vida, que van a encontrar muchísimas referencias. No es lo que a nosotros pues realmente nos parece más interesante de su vida, pero sí fue muy conocido porque tenía una vida bastante licenciosa. Entonces eso hizo que se hiciera muy famoso dentro de ese grupo. Él hizo análisis históricos desde un punto de vista que nunca se habían hecho hasta ese momento. Él toma mitos básicos de la construcción de la sociedad, como el mito de Edipo, como todo lo que tiene que ver con el análisis de la sexualidad. Él viene y lo analiza desde una base crítica. Él critica, digamos, el discurso oficial, nunca se había hecho de esa forma, y no solo eso, sino que logra establecer relaciones históricas, diacrónicas, ¿verdad? A través del tiempo de un mismo hecho, por ejemplo, cómo se ha ejercido la represión a través de las épocas, cuando aparece la figura de la cárcel, cómo se ejercía antes de que existiera la cárcel, ¿verdad? Él hace un análisis histórico, fáctico, es lo que analiza son hechos históricos desde una valoración no personal, digamos, no juzga, no dice qué le parecen las cosas, sino que demuestra a través de los hechos cómo es que se refleja en algo como el ejercicio del poder, el tipo de estructura social que tenemos, ¿verdad? Entonces él da una nueva metodología de análisis para casi todas las ciencias sociales y le da un poco más de acercamiento al método científico a través del estudio de los hechos históricos. Entonces, en ese sentido, él es muy importante, más allá de su obra, por la forma en la que permite o abre las posibilidades de analizar los hechos históricos. Otra de esas preguntas sumamente simples, que no son para nada simples cuando se trata de filosofía. ¿Qué debemos agradecerle a Michel Foucault, según usted? ¿Qué es en esencia, qué es lo que le trajo a la humanidad que lo hará recordar por siempre su discurso, su pensamiento? Pues yo creo que el cambio, la posibilidad, como decía antes, de hacer un análisis crítico de la historia, la posibilidad de echar mano a la historia con libertad, digamos, no tener que sujetarse al canon o a los discursos oficiales, pues no es el único, como repito, no es el único que criticó, él responde a una época, pero sí fue alguien que habló muy abiertamente, de forma sumamente polémica, y terminó de romper como el tabú social del análisis. Por ejemplo, él tiene todo un análisis sobre la locura y cómo la locura realmente responde a un tipo de control político. ¿Quién está loco? En cada época, ¿qué era estar loco? Y lo hace desde un análisis crítico muy fuerte. Entonces, todo lo estudia a partir del análisis del poder y desde una visión donde todo se hace crítico y a partir de los hechos, pues aporta mucho a la libertad individual
y a la autodeterminación de las personas, a un pensamiento crítico. ¿Podría decirse que fue fortuito o producto de su trabajo el que de repente se volviera popular, entre comillas, por lo menos para una población del primer mundo en Francia que tenía la educación para entenderlo? Mi pregunta es, ¿será esto un acierto que logró Foucault al popularizar, entre comillas, la filosofía, o fue que la sociedad más bien estaba lista ya para que un filósofo pudiera influir en esto? Creo que un poco de todo, o sea, fueron las circunstancias, claro, el que era todo un personaje. Por ejemplo, nunca asistía de día a dar sus lecciones. Él decía que para la filosofía no se podía hacer filosofía a las 7 de la mañana, que eso jamás. Él tenía una vida totalmente nocturna, vestía, por ejemplo, totalmente con ropa de cuero, que no era para nada tradicional en la época. No tenía pelo, podrán ver que sí. tenía, o sea, era todo un personaje, es que no hay otra forma de describirlo, él representaba muchas cosas, él representaba lo disruptivo que era en su filosofía, pues lo trasladó a su vida personal. ¿Qué significa, mi estimada Paola, realmente el panóptico? Bueno, la teoría del panóptico realmente no la inventó Foucault. Él lo que hace es echar mano de un concepto que propone Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es muy conocido porque fue quien es de los primeros exponentes de una corriente dentro del derecho que se llama la filosofía moral. Él busca, bueno, es una filosofía para generar las normas que tiene como guía el utilitarismo. Entonces lo que propone es que las acciones de una persona se van a juzgar según sus consecuencias. Vamos a valorar las acciones de alguien según el placer o el dolor que producen las acciones de esa persona. Esta corriente tuvo representantes muy conocidos como John Locke y David Hume. Van a encontrarlos siempre a ellos tres como dentro de este grupo del utilitarismo. Entonces, Jeremy Bentham en ese sentido hablaba de un parámetro entre el placer y el dolor, como similar a lo que propone Freud de las pulsiones de vida y muerte. O sea, ¿qué nos hace hacer algo o dejar de hacerlo? Bueno, para Bentham, ¿qué tanto placer o qué tanto dolor nos va a provocar hacer algo o no? Es la forma en la que decidimos, ¿verdad? En el día a día. Bentham se pregunta en sus primeros estudios qué es la felicidad y trata de hacer todo un tratado, toda una propuesta filosófica para describirla. Y él determina que es el estado donde se experimenta placer y por tanto hay ausencia del dolor. Él propone una corriente que se viene a llamar después el positivismo normativo, que termina siendo una mera justificación de las instituciones de control que tenemos actualmente en nuestra sociedad, y lo que las justifica precisamente es la potencial peligrosidad de los ciudadanos, o sea, lo que puede llegar a pasar que no nos traiga placer como sociedad. Entonces, previendo eso, se generan estos mecanismos de control que se llaman en nuestros días instituciones sociales. Acá comenta don Irving, totalmente de acuerdo con él, es imposible filosofar a las 7 de la mañana. Sí, es Bentham quien propone el panóptico. Es una figura que son celdas en un círculo, tal vez puede buscar algunas imágenes. Es básicamente una estructura circular, hueca. En el centro hay una torre, podemos imaginar un faro. Vamos a ver, esta es una estructura que sí se aplicó, se diseñaron cárceles a partir de este diseño. Este dispositivo que está en el centro de la estructura permite que una sola persona pueda controlar o ver desde ahí lo que están haciendo todos los presos en sus celdas. Pero las personas en sus celdas
no pueden ver claramente qué está haciendo el vigilante, de qué lado está, por dónde está vigilando específicamente en ese momento. Entonces, todos saben que están siendo vigilados todo el tiempo, pero no tienen certeza del momento en el que están siendo vigilados. Entonces, esta estructura donde alguien puede ver a todos sin ser visto es la que va a tomar Foucault para describir nuestra sociedad actual. Entonces es importante señalar que no es un invento de Foucault, aunque es quien lo hizo popular, ¿verdad? Es a partir de ahí que se vuelve un tema, pues, de social, digamos, de que se hable abiertamente. Vamos a hablar entonces, en términos de Foucault, de una sociedad disciplinaria. Es una sociedad que controla a través del control, perdón, a través de la corrección ejemplar del comportamiento de sus ciudadanos. Cabe decir acá que Michel Foucault desarrolló todo su estudio alrededor del análisis de las estructuras de poder. Él habla primero en las primeras etapas de la sociedad moderna, por decirlo así, de la historia moderna. Él habla de un poder soberano, de un poder ejercido por una figura central, visible, llámese rey. Después se da un cambio hacia un poder ya no tanto soberano, sino más disciplinario, que es el que mencioné ahorita, en el que se va a ejercer el control mediante castigo y premio, como en el conductivismo de Pavlov. No sé si recuerdan, que es el que tenía ya entrenados a los perritos para que con un sonido hubiera una reacción y ellos salivaban y bueno. Es este tipo de vigilancia a partir de la paranoia, básicamente, de que siempre estamos controlados por alguien, de que siempre estamos siendo vigilados. Entonces las personas tienen un comportamiento muy interesante y es que se autocensuran y se autorregulan. Pasamos de un poder ejercido por una persona conocida públicamente a un poder que se vuelve casi que invisible y puede ser ejercido por cualquier persona en cualquier momento. Usted puede establecer poder sobre otra persona en diferentes circunstancias a lo largo de la vida y también uno es víctima, por decirlo así, del ejercicio del poder de muchas instituciones a lo largo de la vida. O sea, desde pequeños hemos pasado por la escuela, el colegio, hay diferentes tipos de estructuras que realizan algún tipo de auditoría en nuestros trabajos, está el jefe, pero siempre existe una figura que ejerce la autoridad que, de manera vertical, de manera jerárquica, en diferentes niveles de relaciones sociales, pero es la forma en la que se configura el poder en nuestra sociedad. Alguien lo ejerce sobre otra persona. El poder siempre lo tengo en tanto controlo a otros y lo que ellos hacen en su vida. Entonces, cualquiera puede ser representante de ese poder y por eso el poder tiene una presencia absoluta en la sociedad sin tener que realmente dedicarse a vigilar a cada uno. La gente se empieza a regular a sí misma y aquí vamos a empezar a hablar ya como menos abstracto y tal vez un poco más de la realidad de nuestros días. Es fácil ver los videos, por ejemplo, de la gente golpeando a otros porque no están usando la mascarilla, ¿verdad? O cuando se pasa alguna cuestión que socialmente se juzgó de alguna forma, por ejemplo, estas noticias sensacionalistas que mostraron tal vez el ángulo incorrecto y ya hubo una orden y lincharon a alguien, ¿verdad? O sea, hay un ejercicio del poder donde hay ciertos parámetros que una vez pasados cualquiera siente que puede ejercer el control y ir y poner orden y ejercer un castigo incluso. Es una sociedad de paranoia la que vivimos. Es parte de lo que lanza, digamos, el análisis de Foucault. No sé si ya hablamos suficiente de la figura del panóptico. ¿Qué otra cosa querías preguntar? Sí, más que suficiente. En realidad es una idea bastante perturbadora, sobre todo cuando uno entiende que uno vive dentro de un panóptico y no se ha dado cuenta, como es nuestro momento actual. Ahora sí, la parte buena de esto. ¿Qué es lo que viene a modificar el blockchain en el escenario sombrío del panóptico? Pues hablando en los términos que estamos conversando ahorita sobre el dominio del poder, lo que viene a ser el blockchain o la descentralización, que es el verdadero nombre de este nuevo paradigma, el blockchain es la tecnología que permite la descentralización, pero la revolución que estamos viviendo real es la descentralización en sí misma. Entonces, aquí lo que estamos viendo
gracias al blockchain, es un cambio en la forma en la que se establecen las relaciones de poder. Vemos una modificación de base en cómo es que se estructura la sociedad. Hablábamos de que en la sociedad actual de panóptico que vivimos, se da el control social a partir, por ejemplo, de la exclusión, de la opinión de grupos, de la popularidad. No sé si recuerdan la noticia de hace como un año, cuando empezó muy fuerte lo de la cuarentena, la primera cuarentena, que en China había lugares donde ya no podías subirte a los buses a menos que tuvieras cierto puntaje en ciertas redes sociales, ¿verdad? O sea, se limitaba el uso según la popularidad. Estos medios de represión que utilizan la vergüenza, el ridiculizar a otros porque piensan de cierta forma, pues yo creo que no hace falta poner más ejemplos, ¿verdad? Muy evidente que así es como se organiza. Pues con el blockchain, al dividir este poder, vamos a poder cambiar esta forma de estructurar la sociedad. Entonces, para decirlo así, de manera muy resumida, en la sociedad de panóptico tenemos un poder vertical jerárquico en el que la única forma en la que yo puedo ejercer poder es dominando a otros, es teniendo poder sobre otros. Y vamos a pasar a través del blockchain a la posibilidad de ejercer el poder sobre nosotros mismos. Ya no sobre alguien más, sino el verdadero poder en este nuevo paradigma es que usted sea realmente independiente. La verdadera independencia, lo que sustenta, no es una simplificación así porque sí, pero lo que sustenta cualquier otro tipo de libertad es la libertad económica. Si no hay contenido económico, todo lo demás es pura demagogia. Hasta que se pone la plata se pueden hacer las cosas. Entonces, a través de la libertad económica que nos trae el paradigma de las criptomonedas, que viene a ser como la punta de lanza, que abre camino a este nuevo paradigma, pero que es apenas la punta de la lanza, ¿verdad? O sea, el paradigma del blockchain tiene infinitas posibilidades. El dinero es el arma que permite que la sociedad es el caballo de Troya, ¿verdad? El Bitcoin es como un caballo de Troya que entró a la economía desde hace 12 años y ahora empezamos a ver que la mató desde adentro. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que a partir de que la cadena de bloques y su implementación con las criptomonedas nos permiten la libertad económica, podemos plantearnos la libertad en nuestras vidas, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y todas las otras libertades, generando como los nodos de la cadena de bloques, la independencia, la autonomía de cada nodo, de cada persona. Por ejemplo, si nos vemos como nodos de una red, como los nodos, las computadoras del blockchain, bueno, analicemos la sociedad como un blockchain. Cada persona que forma parte de la red debe funcionar correctamente, ese nodo debe estar validando correctamente, el código debe estar corriendo bien. Hay personas que voluntariamente se encargan de mejorar ese código para el bienestar de toda la estructura. Entonces vamos a tener en una sociedad blockchain personas haciendo que las cosas pasen, facilitando los procesos de comunicación, facilitando las necesidades básicas de la sociedad como recolección de basura, como votaciones. Hay muchos procesos que seguirán siendo ejercidos por un grupo, pero aquí ya no es una élite que tiene ese poder por una cuestión económica, por tener acceso a producir su propio dinero gratis, como pasa en nuestros días, sino una élite natural que va a surgir de forma natural por una especialización, ¿verdad? Tenemos programadores especializados en depurar el código del blockchain. Entonces, estas personas calificadas, como en la antigua Grecia, como en las primeras democracias, existe una élite escogida por sus características naturales que facilitan procesos para los demás, pero no tienen el poder en tanto dominan a los otros, sino que realmente están por servir. Cuando usted le quita el incentivo económico a la actividad política, elimina la corrupción de tajo. Al menos la corrupción a como la conocemos. Quítele la posibilidad de robar al montón de ratas, porque no hay otra forma de decirlo, que han manchado el ejercicio político y le van a quedar solo las personas que están ahí por vocación, que realmente es el político entendido como la persona que representa a la polis, ¿verdad? Al pueblo. Entonces creo que el blockchain es una posibilidad
de cambiar a través del comercio, a través del bienestar común, que es lo que busca el comercio, a la sociedad, y de tener relaciones de tú a tú y ya, o sea, relaciones horizontales y no necesariamente verticales. Nos permite relacionarnos entre iguales a partir de la libertad económica. Y eso es apenas lo que ya está haciendo. Yo creo que no terminaríamos nunca de dimensionar los efectos que va a tener esta libertad en la sociedad, pues a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero así que ya podamos ver a través de la libertad económica, ya nos estamos relacionando de otra forma. Ya hacemos negocios sin tener que confiar en el otro. Eso es un avance impresionante, ¿verdad? Yo quiero acotar con respecto a lo que usted acaba de comentar, cuando usted menciona que hay personas dedicadas de manera voluntaria a depurar el código de las diferentes cadenas de bloques. Yo quiero recalcar que ese trabajo, entre comillas, voluntario, resulta en enormes beneficios económicos que hasta la fecha nunca había ocurrido. Siempre, hasta hace 12 años, cuando Satoshi Nakamoto inventa la cadena de bloques, hasta en ese momento cualquier trabajo voluntariado era absolutamente gratis. Usted nada más trabajaba por amor a lo que hacía y punto. A partir de la existencia del blockchain ya tenemos, y esto es de lo más importante, la situación completamente nueva para la humanidad en la que el voluntariado genera dividendos económicos. ¿Cómo? De diversas maneras, por lo que se conoce como valor agregado. En su manera más simple, cuando yo trabajo gratis, por ejemplo, depurando el código de Bitcoin, a partir de ahí yo soy conferencista alrededor del mundo y eso me deja muchísimas ganancias. Y no hay foros sobre el Bitcoin que no lo vayan a invitar. Exacto. Y que gane plata y publica libros. O sea, es una élite, si se quiere, meritoria. O sea, tiene los méritos para estar ahí independientemente de otras cualidades. O sea, ya aquí no importa de quién es hijo o de quién es amigo, sabe o no sabe, ¿verdad? Es una tecnología que no permite trato especializado para nadie. En el ecosistema blockchain, las reglas aplican igual para todo el mundo. No existe una valoración por parte de la máquina de si te dejo a vos porque sos vos hacer tu transacción o no. O sea, aquí es una cuestión comercial, es una cuestión contable, matemática, fría, por decirlo así. Es ciego como la justicia, como debería ser la justicia, porque la ejerce un tercero objetivo, como es la cadena de bloques. Entonces yo pienso que nos permite pensar la sociedad sin un control, nos permite pensar la sociedad sin la censura, nos quita esa paranoia de estar siendo vigilados siempre. De hecho, los coiners pasan años, porque yo he podido ver ese proceso en algunos de nuestros alumnos y colaboradores. El proceso de interiorizar la descentralización no es inmediato. Lo coiner no quita lo centralizado. Esto es todo un proceso de deconstrucción, de sacar el poder centralizador y vertical de nuestra vida y empezar a cambiar la forma en la que vemos a los demás. O sea, el cambio de paradigma afecta todos los niveles de relaciones en nuestras vidas. Entonces creo que poder empezar a vivir sin el temor del Estado omnipotente y empezar a confiar en una estructura que me respalda, que me da seguridad, que me da estabilidad para crear, pero en total libertad, lo hace a uno definitivamente una persona mucho más libre, más feliz, que volvemos a Bentham, ¿verdad? Sí. Ya los procesos económicos pues nos van a traer mucho más placer. Claro. Y menos dolor. Entonces a partir de ahí creo que el gran cambio paradigmático es que se nos quita el miedo, se nos quita la paranoia. Y eso de liberarse del miedo me recuerda a Eric Fromm y su libro El miedo a la libertad. Sí. Acá tenemos un comentario de don Irving Tavares que dice algo así como el ojo que todo lo ve. Exacto. Es completamente de hecho, cierto. si usted analiza la estructura del panóptico, se parece mucho a la estructura del poder en la época medieval. Por eso es que Foucault hace un análisis a lo largo de la historia de cómo se ha ejercido, porque el panóptico es una figura muy parecida a la que nos han pintado de Dios, según al menos desde la época medieval, ¿verdad? Un Dios centralizado, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo juzga, separado de la humanidad en otro nivel, por decirlo así, ¿verdad? Volvemos a la jerarquía, a la verticalidad,
ajeno al ser humano, separado del ser humano, y es la misma estructuración que tiene el poder desde ahí, o sea, desde que se crea este poder divinal con el soberano representando a Dios, nunca se cambió esa forma de poder. Ha cambiado la cara, pero la forma en la que se articula es la misma. De hecho, hay análisis muy interesantes del lenguaje, donde se estudia, por ejemplo, que el lenguaje litúrgico y la estructura de la misa, cuando se hacía en latín y todo aquello, es la misma que se replica en un juzgado. Cuando uno está en un juicio, incluso la época, no sé si han visto en las películas, cuando el juez se ponía aquellas pelucas con Que esos todavía se rulos, usa. en algunos sistemas se usa todavía. En Inglaterra. Sí, el sistema del common law tiene esa formalidad todavía, que son los países ingleses, ¿verdad? Pero la forma en la que se desarrolla el juicio se parece mucho a un culto, a un rito, ¿verdad? Cristiano o católico. Y el lenguaje con el que uno se refiere al juez se parece mucho al lenguaje con el que uno se refiere a Dios, o el lenguaje religioso que se usaba en la liturgia católica. Entonces, este tipo de análisis es el que hace Michel Foucault. Claro. A través del lenguaje se evidencia el poder, porque es a través del lenguaje que se ejerce. Entonces, con un análisis de las formas del lenguaje a lo largo de la historia, él nos logra tirar un reflejo de la sociedad que nos deja fríos, ¿verdad? Porque cuando uno analiza las relaciones de poder, descubre un montón de cosas interesantísimas. Claro. A ese propósito me recuerda lo que usted dijo hace poco, este comentario, esta definición genial que hace Miguel Anso Bastos sobre el Estado y cómo es que esta cultura que nos han impuesto desde hace siglos nos conduce una y otra vez a la divinización de cualquiera que esté en el poder. Por ejemplo, dice Miguel Anso Bastos que el Estado no es más que un grupo de personas a las que les damos nuestro dinero. Y cuando uno escucha eso, siente como un vacío en el alma porque es lo más cierto que hay, pero uno jamás se permitió verlo así, porque de alguna forma esta figura de la divinización del poder me trae paz, que es la paz de no hacerme cargo de mí mismo. Por el control que está, Exacto. es como un chip que le meten a uno cuando nace, un chip cultural, social, es la representación del poder que ejerce el Estado sobre uno en el poder que ejerce la familia sobre uno. Por eso es que se analiza que a lo largo de nuestra vida somos parte de esta dinámica del poder. Nosotros no solo lo ejercen sobre nosotros, sino que nosotros, a su vez, si lo analizamos fríamente, hemos ejercido el poder de esta forma sobre muchas otras personas. Siempre hay niveles de poder. Cierto. Y el poder está en todo, en todas las relaciones, porque el poder está en el lenguaje y uno se relaciona a través del lenguaje. Entonces hay que identificarlo para jugarle trampas desde adentro, que eso es la propuesta de un autor que se llama Roland Barthes, que podemos después tener un programa o varios sobre él, porque que también fue profesor de colegio de Francia, y él es de la línea más del estudio propiamente de la lingüística. ¿Cómo es que dice que se llama él? Roland Barthes, se escribe Barthes. Barthes. Okay. Mire, aquí viene la cereza sobre el pastel. La pregunta. Siendo el progresivismo abanderado del avance intelectual y tecnológico, ¿cómo explica usted la reacción abiertamente adversa de este sector hacia el blockchain, el Bitcoin y las criptodivisas? Eso se explica con la dialéctica de Hegel. A ver. Los paradigmas tienen cierto comportamiento como de ondas. Uno puede identificar un punto máximo en un paradigma y un punto bajo, como las ondas de radio, ¿verdad? Que se mueven así como, claro, onduladamente. Como el mercado. Como el mercado. Entonces, estas ondas, estos procesos de paradigma tienen tesis, antítesis y síntesis. Yo creo que cuando está a punto de romperse un paradigma, lo normal es que haya polarización, o sea, que se hagan dos polos opuestos en la población. Está quienes se abrazan a lo conocido y lo defienden hasta el final, porque como decías vos, les genera estabilidad, les genera seguridad. Y están los que rompen totalmente y ya están casi que con un pie
o los 2 pies en el paradigma que está por venir. Siempre se da esta dinámica. Quién es famoso o no en un paradigma u otro va a depender de qué tanto se acerca a las reglas de ese paradigma o qué tanto se aleja. Hay personas que se alejan tanto de lo que se espera en cierta época. Por ejemplo, volvemos al tema del control y de la sociedad centralizada. Ya está establecido lo que se espera de nosotros antes de que nazcamos. Ya se sabe hasta dónde nos va a dejar llegar nuestra situación económica, social, cultural, hasta en el país en el que nacemos determina pues a qué tenemos acceso y qué no en este sistema actual. Entonces, estas personas, desde que nacemos ya tienen pintado un horizonte de expectativas para nosotros y en la medida que lo cumplamos o no, somos premiados o castigados. Cuando nos planteamos la posibilidad de un cambio de toda la estructura, lo normal es la resistencia a este cambio. La gente tiene una zona segura de la que no quiere ser sacada, no quiere ser incomodada y todo el universo va a tender a su estado anterior siempre. Todo tiempo pasado fue mejor, dice el dicho. Claro. Pues así piensa la humanidad, así piensa nuestra sociedad. Siempre quiere mantener lo que está viviendo. Siempre es como una idealización del pasado y del pasado lejano, era como un escape de la realidad actual. Entonces, en alguna medida, el cambio genera temor, no todas las personas tienen las cualidades para ser críticos, para enfrentarse y cuestionar el poder. El poder, digamos, ataca más a alguna gente que a otra. Afecta más a unos que a otros. Eso iba a decir, ¿no será más bien que los que más están sufriendo son los que están, entre comillas, educados y los que más fácilmente se adaptan a este nuevo paradigma resultan ser las personas que nunca tuvieron gran escolaridad y que por la razón que sea se acercan a este campo y empiezan a aprender con una velocidad extraordinaria que a nosotros nos ha asombrado? Sí. Y aquellos que más blindados están por la academia son los más testarudos, son los que yo veo que no hay forma. Sí, verlo así, tienen mucho que perder si se cambia el paradigma. Eso. En cambio hay otros que realmente es apenas la primera oportunidad de surgir porque en el paradigma anterior jamás se les iba a permitir. En lo que se espera de ellos no se les daba las posibilidades. Exacto. Entonces la ruptura de un paradigma siempre trae posibilidades, siempre trae oportunidades. La facilidad o la rapidez con la que uno puede dejar un paradigma y pasarse al otro, esa adaptación que hablaba Darwin, ¿verdad? La capacidad de adaptación es lo que va a determinar el éxito o no de una persona. O sea, ¿qué tanto quiere sufrir usted esta transición? Bueno, eso va a depender de qué tanto se resista al cambio, porque el cambio está pasando, quiéralo o no. El paradigma es algo que nos afecta a todos, querámoslo o no. Uno no puede aislarse del mundo porque se muere, ¿verdad? Entonces siempre va a ser afectado por el paradigma. De hecho, el paradigma no es más que la suma de todas las personas. Entonces, es un cambio en todos los niveles de la sociedad. ¿Por qué les cuesta más a ellos? Porque son los que tienen más privilegios en este paradigma. Exacto. Pierden más. Pierden más. Tienen que empezar de cero. Tienen que volver a establecer esa posición privilegiada. En igualdad de condiciones. Ahora sí, con una tecnología en la que no hay cómo sobornarla, no hay cómo tener un privilegio. De hecho, vea que la estructura de la cadena de bloques tiene ciertas limitaciones para limitar, valga la redundancia, el poder de los mineros. Se autorregula en ese sentido para que no haya desbalances, ¿verdad? Entonces, a ese propósito, quiero hacer una acotación, que estas cadenas de bloques tienen algo que se define como gobernanza, que es como lo que estaba usted comentando. En algún momento usted hizo un comentario muy acertado que dice, importa poco si es de izquierda, de derecha, si es blanco, negro, chino, lo que fuera. La cadena de bloques trata a todos por igual y eso es cierto. El punto es que entonces hay la opción de que si no me gusta este sistema, esta gobernanza de esta cadena de bloques, echo una rápida mirada y veo que hay más de 7,500 sistemas y usted puede ir a escoger el que le guste, en el que la gobernanza sí se adapta a lo que usted quiere. Entonces, es impositivo como lo anterior, sí, pero con libertad para cambiar
el grado de imposición al que usted se quiere ver sometido o sometida. Y si no los encuentra, va y hace la suya propia. Exacto. Y si hay una comunidad que está de acuerdo con esas ideas suyas, pues lo va a apoyar. Y eso es el nacimiento de una cadena de bloques que no debe siempre visualizarse únicamente como una divisa, que es lo que hemos explicado en muchas oportunidades y seguiremos haciéndola. Un blockchain no funciona sin una criptodivisa, y una criptodivisa puede y va a ser usada tanto como divisa en algunas circunstancias como un activo en otras. Entonces vemos una y otra vez cómo esto está despedazando el antiguo paradigma, el viejo modelo, y está creando uno nuevo. Y muestra de que se está rompiendo un paradigma, como para cerrar la idea, es lo que llamamos la parodia. Si usted quiere saber cuando está a punto de pasar un cambio cultural, empieza a haber manifestaciones de burla de lo anterior. Entonces, por ejemplo, cuando ya estaba por caer la monarquía en Francia, ya se hacían obras de teatro donde se burlaban abiertamente de los reyes. Claro. Ya había parodia, ya la gente se permitía sin miedo reírse de la estructura de poder. Eso quiere decir que está a punto de perder ese poder. ¿Me explico? Entonces, cuando empezamos a ver comportamientos erráticos de los que ejercen el poder, es porque ya se les está moviendo el piso. Claro. Y podemos verlo, ¿qué más errático que el sistema bancario de los últimos años? También podemos observar cómo el gobierno de Costa Rica planea abrir una estación espacial cuando hay una población entrando en procesos de hambruna, pero hay que hacer una estación espacial. Nadie entiende por qué ni para qué. Es el desplome. Hay acá un comentario que a propósito quise dejar a lo último para empatar con un concepto que usted maneja que me gusta muchísimo, Paola. El comentario, perdón, lo hace Luis Gaber, viejo amigo limonense. Dice, es el poder sobre las poblaciones y no sobre los individuos. Y eso me recuerda cuando usted ha comentado anteriormente varias veces que estamos entrando en la era de Acuario y que el individuo es el que maneja, y de repente hay acá una transición que se observa en el comentario que hace don Luis Gaber sobre la perspectiva, ¿sí? Exacto. Pues esto es otro tema, ¿verdad? Sí. Pero bueno, para hacerlo así como muy resumidamente, dentro de la línea del análisis, si se puede llamar esotérico, existe una forma de nombrar las cosas también, y se ha denominado a este sistema que vivimos centralizado como la era de Piscis, y esa era como tal tiene ciertas características que coinciden con este signo. Recordemos que estos signos vienen a ser como arquetipos, como modelos de comportamiento, y se establecen por épocas del año, ¿verdad? Entonces, pues tiene toda una lógica, y el psicoanálisis echó mano de esta teoría muchísimos años, sino que todavía. Entonces, en Piscis la gente se comporta como los peces en cardumen, en masa. Es muy importante la opinión social, vemos los políticos, vemos los presidentes, vemos la importancia de las naciones, de pertenecer a un grupo, de ser parte de una ideología, de definirnos, ¿verdad? Es una era en la que se nos exige ponernos etiquetas para todo, porque yo tengo que explicarme y ser entendible para la sociedad. Estamos ahorita haciendo una transición según las eras planetarias, porque todo esto se mide con ciclos de los movimientos de los planetas. Esto es como un reloj, es una forma de medir cómo se van moviendo los planetas astrológicamente, astronómicamente, quiero decir. Es real. Sí, perdón, es la traslación de los equinoccios, y tarda en una de sus formas de verlo 2480 años y en la otra 20 no sé cuántos mil años, ¿verdad? Que es lo que dura todo el zodiaco dando vuelta. Bueno, resulta que como universo también hacemos un movimiento. Nosotros como galaxia tenemos nuestros ciclos, pero como universo todo se va moviendo. De hecho, el universo tiene la forma de una cadena de ADN, como un cometa, como la cola de un cometa que va siempre en espiral moviéndose. Nada está estático, ¿verdad? No, lo que nosotros consideramos el centro de nuestra galaxia, a su vez tiene otros centros y todo es como fractal. Entonces, ahora planetariamente estamos entrando en un proceso donde se ha denominado la era de Acuario. Entonces, las características que corresponden a esta era
son similares al signo de Acuario. Es decir, el individuo. Y el signo de Acuario, su principal característica es la independencia, la individualidad. Ya no podemos pensarnos a partir de las masas, porque si Acuario tiene algo es que es totalmente original y se designa naturalmente a Urano como el regente de Acuario, porque Urano, para que se den una idea, es el único planeta que no tiene el eje vertical. Ustedes han visto los dibujos de la Tierra que gira sobre su propio eje, ¿verdad? Y es como si un palito, vertical, un poco inclinado. Un poquito inclinado, pero va de norte a sur. Resulta que Urano gira con su eje de este a oeste. Va como de lado. Sí. Y tiene la única luna, no orbita como todos los cuerpos que conocemos. Todo en el universo se mueve como de izquierda a derecha, digámoslo así. En cambio, esa luna va totalmente al revés. Si uno ve, coinciden las características. Estamos entrando en una época donde se busca que las cosas sean todo menos normal, donde se busca la individualidad, el aporte, qué es lo que hace a las personas únicas, qué es lo que lo hace a usted original, qué es lo que usted sabe, que solo usted sabe y nadie más, para que usted es el mejor. Y a partir de lo mejor que usted puede dar, se va a configurar su papel en la sociedad. Porque a Acuario no le importan las apariencias, es totalmente lógico, intelectual, busca el contenido más que la forma. En Piscis buscábamos la forma para la aceptación. La vergüenza es un medio de control en el tanto a usted le importe la opinión del grupo. La colectividad. Claro. O sea, ¿cómo usted ridiculiza a un ermitaño? ¿Cómo usted le impone la moda a alguien que la moda le parece una ridiculez porque buscamos todos ser diferentes de pronto? Claro. La moda es que no haya moda. Claro. Cuando empieza a ser moda, dejo de usarlo porque ya ahora todos lo usan. Es pensar el todo desde uno mismo. Y desde nuestro paradigma actual nos puede parecer una barbaridad. Bueno, pero es que eso que usted está describiendo es lo que estamos viendo aquí ahora en nuestra sociedad, en diferentes partes del mundo. Se observa desde hace décadas un proceso de desintegración de las instituciones que parece ser... La normalización se está perdiendo. Exacto. ¿Qué es la normalización? Que se establezca una norma para todo el mundo, una regla para todo el mundo, como si todos fuéramos iguales, como si todos pensáramos, sintiéramos o actuáramos igual. Para ponerte un ejemplo, la medicina actual parte del supuesto de que todos los cuerpos funcionan igual. Exacto. Y a partir de ahí es que se pueden crear dosis y medicamentos. Y en la praxis nunca es así. Hay variables y hay ciertas cosas únicas en cada organismo. Entonces podríamos pensar que hasta eso va a cambiar todo nuestro sistema de verdad. Todos los parámetros que usamos ahorita para decir que algo es verdad o no, según la ciencia, están a punto de cambiar, porque eso, querámoslo o no, siempre tiene un tinte de valor, siempre tiene un tinte de opinión, siempre se meten los prejuicios. Los sesgos. Ya recordé el nombre del otro autor, que antes no recordaba. Le dije, ¿cuál es? Se llama Kolakowski. Él viene a proponer el análisis de las estructuras de estas instituciones de poder desde el punto de vista de cómo se configuran los mitos en la historia. Entonces, él analiza la mitología de las instituciones gubernamentales. Entonces nos muestra cómo la misma figura, como se establecía el poder divino, como se establece en el Estado. Por eso uno que está metido en esta sociedad siente vértigo cuando piensa en cuestionar el poder, porque tenemos un mito más fuerte que cualquier cosa. Sin embargo, y es muy acertado lo que planteó Kolakowski, estamos en el momento en el que eso está desapareciendo, está transformando, estamos recreando mitos. Cuando hay un cambio de paradigma, tiene que haber un cambio de mitos, porque las reglas son nuevas. La sociedad necesita los mitos, es lo que le da cohesión, es lo que permite que la gente se relacione con una base común. ¿Qué es lo que pasa ante un cambio de paradigma? Que nos enfrentamos a un nuevo mundo. Y siempre recuerdo esta frase de 100 años de soledad, donde dice que el mundo era tan nuevo que las cosas carecían de nombre. Eso es lo que está pasando. O sea, cuando tenemos un nuevo paradigma, hay que resemantizar las palabras. Las cosas no pueden significar lo mismo que antes,
porque ahora tienen otras implicaciones. Algo como la democracia, a partir de la libertad de la cadena de bloques, ya no puede significar lo mismo. Para poner un ejemplo, este proceso implica una oportunidad gigantesca de proponer. Además, es una tecnología que es pública, por eso cualquier proyecto puede correr en la cadena de bloques. No hay alguien que me dice si es válido o no. Si no tengo que pedirle permiso a nadie. Es hágase usted cargo de usted mismo, deje de buscar un estado paternalista que le diga cómo vivir y usted va a tener que empezar a tomar decisiones. Y ahí vamos a Heidegger, que es uno de los referentes de Foucault, que una de sus propuestas es que el ser humano vive tomando decisiones que le eviten tener que tomar otras decisiones. Claro. Siempre estamos buscando no enfrentarnos a la incertidumbre. En un mundo donde la naturaleza es totalmente incierta, queremos estabilidad. Esa separación con la realidad de cómo funciona la vida, las cosas, la materia, llegó a tal extremo de desequilibrio que rompió el paradigma. Pero sí, son varios autores como de una misma época que agarraron el sistema y lo despedazaron. Y que ahora hay que retomar desde la lectura de la descentralización, que es lo que ellos tal vez sin saberlo 30, 50 años atrás invocaban, pero no sabían que eso podía darse. Nadie en la humanidad podía imaginar el poder transformador de la tecnología del blockchain, y que por eso tenemos que retomar esas lecturas de esos filósofos. Y bueno, agradecerles primero que todo su participación y los invitamos. Recuerden que es todos los martes y todos los jueves. También, si tienen algún tema que les gustaría saber en otra oportunidad, con muchísimo gusto los invitamos a que aporten algunas ideas. Eso es todo por hoy. Buenas noches y nos vemos pronto. Chao.